Hola, soy Alfonso Chávez Montero, docente e investigador de la Facultad de Trabajo Social en el Departamento de Sociología, Trabajo Social y Salud Pública de la Universidad de Huelva, en España. Es un placer saludarles y darles la bienvenida al primer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, que se celebra los días 10 y 11 de diciembre del 2020 de forma virtual. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso por contar con mi colaboración y participación coordinando el Simposio de Sociología dentro del Nodo de Ciencias Sociales. Y en segundo lugar, quiero agradecerles vuestra participación tanto en mi simposio como en el Congreso. Os presento una conferencia plenaria en la que se va a analizar desde una visión sociológica cómo los medios de comunicación tratan el fenómeno migratorio. Vamos a contextualizar en un primer momento que los medios de comunicación tienen una gran capacidad de influencia y de concienciación social. A veces proliferan mensajes no basados en datos reales y se asocian también la presencia en España, como en el resto del mundo, de personas extranjeras con el crecimiento del paro, la inseguridad, el descenso de la cobertura de los servicios de bienestar, etcétera. Es una visión negativa hacia la población extranjera, ¿no? Hay un uso sensacionalista y distorsionado de estas personas cuando emigran a otro lugar que no es su lugar de origen. Por tanto, existe una desconexión entre el relato de la realidad que componen los medios de comunicación y la experiencia práctica. Hay que estar alerta ante noticias que hacen un tratamiento sensacionalista, una descontextualización del entorno. Esa descontextualización está unida también a un alarmismo social, deshonesto, en definitiva, una situación mejorable sobre los hechos que se están narrando de esa situación en concreto, ¿no? No hay que ver únicamente qué se ha dicho y cómo se ha dicho, sino también cómo afecta la información a la sociedad y las consecuencias que tienen también en los ciudadanos, ¿no? Y en las ciudadanas del país. Por ejemplo, la reelección de la opinión pública española sobre la política migratoria de Trump es a menudo tachada de inmoral y restrictiva, sin ver las similitudes que hay con medidas igualmente restrictivas aquí en España o en Europa. Y un ejemplo de ello es la imagen que vemos en la actualidad. Esta imagen es la valla fronteriza que existe en Ceuta y en Melilla, ¿no? Para que no se deje pasar a la población extranjera a lo que es Europa en sí, ¿no? Esto es también un muro. Podemos compararlo al muro que quería construir Trump con México, ¿no? Y en este he rescatado también el tuit que va asociado a esta imagen del usuario El Cojo de Lepanto, en el que se dice, qué vergüenza el muro que quiere construir Donald Trump, ¿no? Lo dice de una especie irónica, ¿por qué? Porque en otras partes del mundo también existen muros, ¿no? Muros como el que se quería construir en Estados Unidos. Después tenemos que ver que los medios de comunicación también hacen un uso sensacionalista y en lo que es la manipulación de la información y de la noticia, ¿no? ¿Para qué? Para manipular también la emoción y la impresión que se le da a los receptores de la noticia, ¿no? El periodismo serio huye de este sensacionalismo para ofrecer también una información veraz y ajustada a los hechos. En las noticias sobre inmigración está presente mucho el sensacionalismo, unido también al inmigracionalismo. Son dos términos que van unidos en noticias que están relacionadas con la inmigración. El inmigracionalismo puede notarse también cuando una noticia cae con o sin mala intención en generaciones, en generalizaciones, prejuicios o alarmismo. El inmigracionalismo genera miedo, el miedo genera también odio y el odio es el peor enemigo de la convivencia y puede también generar violencia. Muchas veces escuchamos en los medios de comunicación noticias, como es el caso también que actualmente estamos viviendo aquí en España,
me imagino que en otras partes del mundo también se vivieran casos como el que estamos viviendo aquí. Las personas que han llegado a las Islas Canarias, al puerto de Canarias, que se encuentran allí, han venido en pateras, pues esta noticia están siendo manipuladas por los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué están generando en las personas? En las personas que son receptoras de esta noticia, pues generan miedo, odio hacia la población inmigrante y muchas veces violencia, ¿no? Violencia desde también una población joven en los que hay unos ideales muy violentos y en el que está unido también mucho el odio hacia estas personas, ¿no? Por eso hay que evitar el inmigracionalismo y crear una sociedad mejor, una sociedad que esté concienciada a este tipo de situaciones y una sociedad también en la que las personas tengan empatía con el otro, con la otra persona, ¿no? Construir un mundo en el que los seres humanos podamos vivir en convivencia, ¿no? Y en libertad. También quiero destacar el término de la criminalización, ¿no? Que los medios de comunicación muchas veces asocian a noticias relacionadas con los inmigrantes o con la población inmigrante en sí, ¿no? El aumento de esta población musulmana en Europa, con los atentados también terroristas que se criminalizan a todos los musulmanes porque unos pocos realicen atentados, toda la población musulmana es mala, ese odio hacia ellos. Estamos también construyendo un discurso colectivo falso, ¿no? Hacia esta población musulmana. También existen también intereses respecto también a cómo vemos o cómo se ve la religión alegada también a los grupos terroristas y a los atentados que ellos realizan, ¿no? Son grupos que se apartan un poco, están radicalizados dentro de la cultura musulmana, pero se engloba a todos los musulmanes y todos los musulmanes son malos, ¿no? Porque realizan atentados. Aquí quiero destacar unos titulares que he sacado en algunos periódicos nacionales de aquí de España y destaco el titular, lo que es el subtitular de la noticia que dice, dice, un policía nacional resulta herido con una fractura de tibia y peroné durante el asalto. Un asalto que se produjo en el Tarajal, cuando vinieron un grupo de inmigrantes a España. Vemos como en el subtítulo de la noticia se obvia la brutalidad policial y se criminaliza a las personas migrantes en el que solamente ha habido un policía herido, ¿no? En este suceso. También resultaron heridos muchos inmigrantes y muchos migrantes que venían hacia España, ¿no? Pero no se focaliza el foco de atención de la noticia en ellos, sino se focaliza solamente en que un policía ha resultado herido, ¿no? En este suceso. Hay un enfoque sesgado y poco objetivo de esta noticia, ¿no? De este titular, ¿no? Por ejemplo, también el alarmismo tiene muchas veces una causa injustificada ante los intentos también de entrada de personas extranjeras en nuestro país, ¿no? Calificándolas de avalanchas masivas, creando también una sensación de descontrol no relacionado con datos reales y objetivos, ¿no? Otro titular que os saco de otro periódico nacional en el que dice: las pastores desbordan Andalucía, se olvidan de contextualizar la situación en países de origen y las condiciones de vida que les espera en nuestro país, ¿no? Y deshumaniza a las personas, no se habla de las causas individuales de cada proceso migratorio, ¿no? También hace una manipulación de la imagen, dice: las pateras desbordan Andalucía. No vemos que haya una masiva llegada de personas inmigrantes. Vemos que tampoco en la imagen podemos ver un desbordamiento de personas que han llegado a la comunidad autónoma de Andalucía que pertenece a España, ¿no? Hay también mucha subjetividad y opinión. Las numerosas noticias que muestran la opinión de la persona
que la redactó, las personas que redactan en los mismos periódicos, no solo los hechos, también ofreciendo también juicios de valor sobre la información presentada. Muchas veces en las noticias, la persona que escribe las noticias expresa su opinión y no son objetivos e imparciales en presentar dicha información, ¿no? Van también unidas a valoraciones y opiniones en relación al suceso que están redactando y relatando, ¿no? En la noticia. Es frecuente verlo en temas de racismo y llegadas de personas refugiadas, ¿no? En los comentarios de los medios de comunicación online hay numerosos comentarios también racistas y xenófobos. También en las redes sociales, ¿no? A través de comentarios también de los propios usuarios y usuarias de la red social, ¿no? Temas como los recortes o la corrupción tienen un menor número de entradas de comentarios racistas y xenófobos que el tema de la inmigración. Otro titular que he querido rescatar en esta presentación, en esta conferencia, dice, una pareja es condenada a duras penas de cárcel por amenazas racistas en Estados Unidos. Y destaco y remarco duras penas. Lo califica de duras penas haciendo una valoración sobre los hechos en lugar de exponerlos. Personas armadas irrumpen en un cumpleaños infantil, instan a golpear a los niños. Como periodista no se debe expresar la opinión personal, no se debe decir duras penas, no se debe criminalizar, ¿no? Por eso remarco este titular y, y estas dos palabras en sí, ¿no? Por esa manipulación que el periodista realiza y del titular y de la redacción de la noticia, ¿no? En otra de las noticias destaco el titular de Londres sufre el primer atentado antimusulmán tras las ofensivas yihadistas y el subtitular se destaca ha sido detenido un hombre que ha acusado un muerto, ¿no? Y 10 heridos al arrollar con una furgoneta a un grupo de fieles cuando salían de una mezquita. Ha causado un muerto. Se justifica la violencia tras la ofensa yihadista. Destaco esto también. El atacante era británico. El lenguaje sí importa. El uso de la forma pasiva ha causado un muerto. En vez de matarnos, vemos como hay también una manipulación versus del género en sí, ¿no? De la propia, de cómo está redactada esta noticia. También quiero hacer hincapié en el uso de imágenes estereotipadas, especialmente en los casos de las mujeres musulmanas, ¿no? Aquí destaca el titular, dice, Holanda multa a 550 inmigrantes por no superar las pruebas de integración. Uso de imágenes de archivo que nada tienen que ver con lo que se redacta en la misma noticia, que la podéis leer, ¿no? en la imagen. Promueve también estereotipos, el rostro de la inmigración como una mujer con velo, cuando muchas veces este rostro está manipulado por los medios de comunicación. No todas las mujeres musulmanas usan velo, ¿no? Sí que una mayoría, pero no se puede estereotipar a la mujer musulmana con ese velo, ¿no? Lo mismo ocurre con este titular. El PSOE denuncia que las notas de la EBAU son más bajas que las de la antigua selectividad. ¿Y por qué se usa en esta imagen la imagen de una chica musulmana? Hablan de notas bajas y justo seleccionan la imagen de una chica con velo. ¿Por qué este estereotipo de usar esta imagen para calificar las bajas notas de la EBAU, ¿no? Vemos como los medios de comunicación siguen manipulando tanto la imagen como el discurso de las noticias, ¿no? Al propio interés del medio, ¿no? También dirigido por la ideología política del medio del que escuchamos y analizamos y nos llega esa información, ¿no? También debemos destacar la atención también justificada al origen. Los libros de estilo del periodismo recomiendan no citar el origen a no ser que sea totalmente necesario para la comprensión de la noticia.
pero suele caer en el error por se suele caer en este error por muchos profesionales de los medios de comunicación, ¿no? La mayoría de las noticias que citan la nacionalidad lo hacen en secciones de suceso o terrorismo. Hay una asociación de suceso a delitos que realizan los inmigrantes, ¿no? Cuando los mismos hechos delictivos se producen en igual o mayor número por población también nacional, no inmigrante. Aquí en este titular dice: el fiscal pide 20 años para un inmigrante que mató a un policía al arrojarle a las vías del tren. ¿Hace falta decir que es extranjero para informar del crimen? Su nombre aparece también resaltado en negrita. ¿Por qué hace falta incidir tanto en que es un inmigrante? ¿Para que se cree ese odio hacia él? Cuando existen también numerosos asesinatos por personas que son nacionales del país. Entonces, ese uso manipulable de la información, ese miedo que también se transmite a la población, ese odio hacia los inmigrantes, nace también de los propios medios de comunicación, de cómo comunican las noticias, ¿no? Otro titular: sale del coma el niño de 4 años que fue maltratado por sus padres adoptivos en Albacete. Aquí quiero destacar el tema de el que el niño sea de origen chino. El dato de de la nacionalidad creo que tampoco aporta nada a esta información, ¿no? Para entender la noticia, ¿no? Se, se detalla que el menor es de origen chino. No hace falta decir el origen del chico de 4 años que ha sido maltratado por sus padres, ¿no? Creo que el origen no es un aspecto significativo de la noticia para poder redactar y poder compartir esta información al resto de la ciudadanía, ¿no? Por eso, en casi todos los medios de comunicación y en casi toda la redacción de las noticias hay un lenguaje incorrecto, ¿no? De cómo se redacta. Hay un lenguaje que tampoco es inclusivo, porque excluye muchas veces a mujeres o excluye también a otras personas que no son nacionales del país, ¿no? O como puede ser la población extranjera en este caso, ¿no? El lenguaje se construye, se crea también imágenes mentales y se asientan o rompes estereotipos. Con esta frase quiero remarcar también que hasta que, por ejemplo, nosotros tenemos un estereotipo muchas veces de lugares y de personas, y hasta que no, in situ no vamos a ese lugar o no conocemos a esas personas, realmente nos podemos podemos cambiar esa imagen que tenemos, ¿no? Pero esa imagen es creada, ¿por qué? Por los medios de comunicación que consumimos, tanto a través de las redes sociales como a través de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Por eso muchas veces no es, hay que contrastar muy bien la información, ya que estamos infosicados de información en la actualidad, y también analizar también todo lo que recibimos, ¿no? No todo lo que recibimos, toda la información que recibimos es válida, ¿no? Los buenos profesionales serán capaces también de evitar lenguajes estereotipados, xenófobos o racistas, ¿no? Por ejemplo, hay un uso del término de inmigrante ilegal, ¿no? Que también es usado muchas veces por los medios de comunicación de una forma denigrante, ¿no? Otro titular y otra imagen que os quiero destacar de otro periódico el titular es: unos 500 inmigrantes acceden a Ceuta en un asalto masivo a la valla. Cómo se criminaliza también en esta imagen, cómo se alarma, cómo deshumaniza también a las personas migrantes, reduciéndolas solamente a cifras y a números. La verdad que se hace un uso de estas personas como objeto, ¿no? No como sujeto y como persona que, que tiene el poder de poder cambiar su situación personal y en busca de una situación mejor en otro lugar del mundo que no es su país de origen. Otro titular también que quiero destacar es el de esta también, de otro periódico que también he sacado este recorte: es los menores extranjeros desbordan un sistema de protección ya colapsado, ¿no? Se pone la responsabilidad en los menores que desbordan un lugar en el que la falta de recursos, no hay, hay una falta de recursos adecuados para la protección de estos menores, ¿no?
son niños antes que inmigrantes, porque hay que señalar que sean extranjeros, inmigrantes, ¿no? Cuando hay también personas no extranjeras nacionales menores que están en estos centros, ¿no? En vez de haber más medidas y más medios para poder proteger a estos menores en estos centros, ¿no? En estos centros de menores o, o CIES, ¿no? En sí, ¿no? Que hay numerosos centros a nivel nacional, ¿no? Por eso quiero concluir esta conferencia plenaria que creo que hay un debate que se puede establecer ahora tras esta exposición que he realizado sobre el papel que juegan los medios de comunicación. Yo he querido exponer el papel que juegan los medios de comunicación en relación a la población inmigrante, ¿no? Cómo hay una manipulación de esa información, de las imágenes que se utilizan para acompañar la información. Pero podemos abrir debate en relación a otros sectores sociales, ¿no? Y a otra población también distinta a la que he tratado yo en la conferencia, ¿no? Por eso es importante atender muy bien a las fuentes de las que nos nutrimos, de las que nos informamos, ¿no? Y contrastar dichas fuentes que sean fiables, ¿no? ¿Toda la noticia proviene de una misma fuente? ¿Esta fuente es única o hay varias fuentes? ¿Son todas de organismos oficiales del Estado? ¿Son fuerzas de seguridad? ¿Representantes del gobierno? Es importante ver estos aspectos, estas cuestiones que yo planteo, ¿no? ¿Se da voz también en las noticias a las ONG y fuentes no oficiales? Poco. Hemos visto que en las noticias se le da poca voz a las ONG y asociaciones que hacen y ayudan mucho a estas personas cuando llegan en estas pateras, ¿no? Son los primeros, Cruz Roja, otras asociaciones como Huelva Acoge, CEPAIN, luchan mucho, ¿no? Para rescatar a estas personas, ¿no? Y darle un caldo para cenar, un caldo caliente, unas mantas. Yo creo que son los primeros en acoger a esta población que viene necesitada de muchas necesidades básicas que tenemos en nuestro día a día, ¿no? El Opera Art también fue otro de las asociaciones que también, por ayudar a la población inmigrante, fueron criminalizados, ¿no? A través de las instituciones políticas, ¿no? Y los gobernantes a nivel internacional, ¿no? ¿Se le da también voz a las propias personas migrantes? ¿Conocemos también la situación de estas personas? Realmente pocas veces escuchamos una noticia en la que se redacte en la que se transmita esa situación personal de esta persona, porque ha llegado aquí, en busca de qué, ¿no? Y sobre todo terminar también y destacar el aspecto de las fake news, ¿no? Estamos en una sociedad de la información en la que muchas veces nos llegan muchas noticias que no son verdad, ¿no? Que son falsas, ¿no? Son noticias falsas y muchas personas se la pueden creer. Yo creo que a la población más mayor le cuesta un poco más el contrastar estas noticias, pero la población joven sí que puede detectar muy bien las fake news, que nos informamos más rápidamente a través de las redes sociales, ¿no? A través de Twitter, sobre todo, ¿no? Pues muchas gracias por vuestra atención en esta presentación, en esta conferencia que quiero trasladar a todos los ponentes y las ponentes del simposio de sociología dentro del nodo de ciencias sociales, y espero que os haya gustado, que os haya removido un poco y que os haga reflexionar y pensar sobre el papel de los medios de comunicación en nuestra sociedad actual y que podamos establecer un debate en sí en base a esta temática y a otras que se puedan plantear en el simposio. Muchas gracias y gracias por la participación en el simposio y en el congreso. Finalmente, me despido reiterándoles mi agradecimiento por vuestra participación. Un cordial saludo.